En este video te voy a mostrar cómo funciona Notion AI, la integración de GPT dentro de la plataforma Notion, que para los que ya la conocen es una herramienta de gestión de contenido que tiene varias funcionalidades como páginas compartidas, estructuras variables y un sinfín de integraciones y herramientas que una vez que partes usándola es muy difícil salir de ella. Te voy a mostrar cómo usar GPT en Notion con un pequeño demo de funcional. Y lo primero es que uno activa el AI usando la barra de espacio y te levanta este pequeño diálogo con algunas alternativas. O usando el slash, backslash, que es la forma en la que en Notion tú llamas el resto de las módulos adicionales y blocks, como los llaman ellos. Y aquí está Notion AI, como puedes ver, donde tengo Ask AI to Write, Brainstorm Idea, Blogs Post y varias otras cosas más. Antes de entrar en lo que ellos te recomiendan, vamos a hacer un ejercicio, porque los que han trabajado ya con ChatGPT y usan GPT para crear contenido o para procesar información, probablemente ya estén más familiarizados. Los que no, esto les va a gustar mucho, porque en el fondo yo puedo decirle cosas como crear 5 ideas de blog posts sobre Notion. Y aquí el AI está haciendo básicamente el trabajo completo de crearme la estructura, donde me dice el titular y una descripción de este mismo. ¿Ya? Y me da algunas opciones como continuar escribiendo, hacerlo más largo o que intente de nuevo, try again, vamos a decirle. Y aquí está de nuevo la cajita que me dice, me permite escribir. Y aquí me cambió el formato. ¿Por qué pasa esto? Cada vez que uno le envía un prompt a GPT, la respuesta no es siempre igual y eso depende mucho del prompt que genero. Como hice un prompt, vamos a hacerlo de nuevo, bastante amplio, ¿cierto? Que se escribe 5 ideas de post para Notion usando Markdown para formato. Aquí ya le voy a dar más especificación a mi prompt con un título, una descripción y una idea de imagen y 3 tags para la publicación. Además, recomienda un título, un tweet. Eso. Y ahí tengo un prompt bastante más completo y vamos a ver qué hace. Entonces, incluso, mira, me tiró una imagen. Qué interesante. ¿Qué está haciendo esto? Ah, está buscando una imagen en algún lado. Eso está buenísimo. Vamos a tratar de investigar de qué se trata eso también. Eh, pero bueno, aquí ya me generó tanto la idea como la descripción, la imagen y los tags y el tweet. Entonces voy a seguir aquí creando contenido. Y quiero que me haga un outline. Write an outline about las 3 formas de crear contenido inteligente con IA. Entonces, como puedes ver, ya hizo la estructura del artículo o del contenido que me gustaría crear. Luego le voy a decir expande. Vamos a usar en la barra. Expande estos bullets. Y aquí empezó a crear el contenido específico en relación a estos bullets que me generó inicialmente, a esta estructura. Ahora yo quiero que voy a decirle que... Opa, vamos a ir acá abajo y le voy a decir que proponer 3 tags y 3 tags para LinkedIn, una imagen para Instagram y un guión para YouTube. Y aquí ya está
generando contenido que yo le he solicitado. Aquí me está proponiendo una imagen que encontró para este post que lo sacó de Pexel. Excelente, entonces salió a buscar una imagen. Increíble esa función. Y voy a hacer algunas otras pruebas. Esto es lo bastante estándar y esto lo hemos visto en otros ejercicios y en mis videos que puedes ver en el playlist IA en simple. Pero esto de generar imágenes o buscar imágenes no lo había visto y me parece increíble. Voy a crear una nueva página dentro de Notion. Vamos a hacer una página nueva. Y voy a buscar voy a pedirle que me genere una tabla con datos. Entonces le estoy diciendo que me genere una tabla con datos sobre ventas de productos usando data ficticia. Y me ha creado una tabla de productos y revenues units sold. Obviamente yo puedo traer un Excel, copiarlo, pegarlo dentro de esta estructura y usarlo como fuente de datos. Entonces ahora quiero que me dame el promedio de revenue de ventas. Eso me debería dar un promedio de revenue en base a esta tabla. ¿Cuál es el producto más vendido? Me debería decir el producto A. Product A is the most sold. Entonces, como puedes ver, no solamente está generándome el contenido, sino que también está analizando lo que está aquí dentro y produciendo data y produciendo insights sobre la información que le estoy agregando. Entonces, vamos a dejar esta tabla aquí lista. Bueno, y aquí me hizo los dos. El unit sold, product sale data, a ver qué. Y me generó un pequeño resumen de la información, sumándome el total del revenue y dándome una conclusión respecto a la data que le entregué. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a decir que explique esto. Aquí de nuevo me empezó a generar un resumen donde habla de que el selected text contiene los product sales, y contiene la información de la venta de los productos, y un poco más de especificación sobre los datos que me estaba mostrando. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a crear una nuevo y voy a traer un texto desde afuera y le voy a pedir que me lo resuma. Vamos a buscar, vamos a ir a una noticia. Aquí, New York Times. Vamos a tomar el texto. Vamos a hacer algo primero. Voy a tomar el URL. Y le voy a pedir que me traiga la información de este URL. Write text about URL. A ver. Y fue al URL y sacó información de contexto del mismo. Ahora le voy a pedir que me dé 5 temas tocados en el artículo. Entonces, de nuevo, fue al URL que le entregué y me dio los 5 temas principales de este artículo. Y ahí le acabo de pedir que hiciera un resumen ejecutivo, que me diera los 5 ideas a desarrollar relacionados con el artículo y que me dé un resumen o me diga cuál es el impacto en la economía mundial que puede tener el conflicto en Rusia. Entonces, está utilizando el contenido de este artículo más lo que GPT ya sabe para generar estos contenidos nuevos. Que estas son 3 aplicaciones bastante simples y rápidas que puedes utilizar
con Notion y su integración de ChatGPT y de GPT, y que te invito a probar. En la versión gratuita tienes alrededor de 25 tests o prompts que puedes usar, y luego por $15 al mes puedes tener acceso a esta herramienta, que ya es más barato que comprar la licencia de ChatGPT Plus, que cuesta $20. Y te dejo el link abajo para que uses mi código y tengas un descuento en el uso de la plataforma. Espero que este video te haya gustado. Prueba Notion AI y veámonos en un próximo video. Hazle like, comenta y compártelo con tus amigos.